amigos, feliz noche. Bienvenido Luis J. Martín de Libres 2.0. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a seguir evaluando lo que nos está expresando el experto Guillermo Salas sobre estos famosos fraudes electorales, Luis. Cada día que pasa, yo me siento muchísimo más emocionada de conocer en detalle lo que hay detrás de los fraudes. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Pues la verdad que expectante por ver cuáles son las conclusiones de todos estos trabajos que hemos venido estudiando y cómo se termina de sustanciar el fraude, porque lo que vimos en la anterior, pues la verdad que yo creo que a todos nos quedó con ganas de saber más. Así es, y bueno, a esta hora vamos a darle la bienvenida a todas aquellas personas que nos están acompañando en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. También les pedimos que si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like, lo necesitamos. Ustedes saben que esta plataforma anda medio mañosa y hemos tenido la oportunidad de abrir una nueva plataforma en la dirección que ustedes ven en pantalla en estos momentos, en YouMaker, por si acaso algún día ven que nos desaparecen por aquí, ya estamos allá. Sin embargo, debido a las últimas complicaciones que hemos tenido en esta plataforma para sacar nuestros vivos, entonces ya también se nos permite hacer vivos, así que pasen por allá, suscríbanse y recomiéndenle a cada uno de sus contactos, amigos o familiares que si quieren recibir información sin filtros, simple y llanamente se suscriban. Suscríbanse en esta también, ¿ok? Porque es importante mantener esta plataforma abierta, pero bueno, no sabemos. Luis me decía hace un tiempo que si a él no lo votan del bar, pues él no se va. Nosotros no sabemos si vamos a lograr eso. Luis, ¿cómo hago para inspirarme en tu comportamiento tan, se quiere, esa lucha, ¿no? Por mantener... Sí, 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 sí. Sí, bueno, claro, a ver, lo que pasa es que son años echándome de los bares, entonces... Entonces ya es algo instintivo, ya me agarro los sillines, me agarro la barra, entonces yo no me voy de los bares, a mí me echan. Pero bueno, lo que sí que tenemos que entender aquí es que ha cambiado el modelo de censura y el modelo de censura ahora no es que te coloquen un censor en tu medio de comunicación, sino que nosotros estamos operando dentro de un medio que propiamente está censurando. Entonces requiere de un esfuerzo muchísimo mayor para que la gente... necesitamos la complicidad de nuestra audiencia, necesitamos que ellos nos busquen, nos den los likes, nos compartan. Por eso a veces podemos ser un poco pesados, ¿no? Diciéndoles, por favor, compartan este material y tal. Pero la verdad es que son ustedes una parte indispensable a la hora de combatir la censura y créanme, des el gusto ustedes de saber que le están haciendo la labor más difícil al censor si hacen esto. Así es, y también, bueno, queremos aprovechar la oportunidad, Luis, de pedirle a nuestra audiencia que le den like a todos nuestros videos, a los de Luis y a los míos. Recuerde que estamos en una tarea que es llevarles información a ustedes sin filtros, sin censuras, y en la medida en que tengamos el apoyo de ustedes, en esa misma medida vamos a lograr nuestro objetivo. También pasen por simple y llanamente ustedes se van para Venezuela Política, se van para mayorpetit.info. Tenemos varias, si se quiere, direcciones a las donde ustedes pueden ir y revisar las publicaciones que estamos haciendo y que están hechas también para no dejar que el poder se las quede. Es decir, en el régimen venezolano, por ejemplo, tenemos una estructura que nos está atacando fuertemente, y es que los corruptos, los ladrones, que ahora se han juntado con los que se supone no eran ladrones, para sabotear el trabajo del periodismo independiente. Y así pues hacen pagos a empresas para eliminar información que no les beneficia, porque cuando van a mover su dinero mal habido de un banco a otro, entonces dicen, ay, pero es que usted aparece aquí como que es ladrón y se robó la plata del erario público venezolano. Entonces esas informaciones a ellos no les interesa que estén públicas y pagan para ocultarlas, así como también le pagan a los buscadores. Aquí hay una estructura que está corrompida en esencia y los corruptos toman beneficio de eso. Así es que ustedes son los que nos pueden permitir seguir informándoles día a día sin censura. Así que colaboren con nosotros dándole like y compartiendo
estos videos. Ahora sí, Luis, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el experto en fraudes electorales y otras cosas, Guillermo Salas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Guillermo. Feliz noche. Muchas gracias, Maybor. Muchas gracias, Luis. Bueno, aquí vamos a seguir un poco descifrando los fraudes electorales del siglo XXI y buscando, hurgando para ver si las insólitas declaraciones de Elias Salazar son ciertas o no. Eso de que el chavismo tiene un centro desde el cual va monitoreando en tiempo real las elecciones y ve al final del día cuántos votos tiene que inyectar y eso que es algo que me parece fundamental, que podamos entender si lo hace o no, y si lo hace, podamos ver cómo se puede concluir que verdaderamente es así. Bueno, hoy en esta segunda parte, ¿qué es lo que vamos a ver, Guillermo? Adelante. Mira, la primera parte mostramos un poco qué eran los fraudes selectivos, mostramos algo que pasó en las elecciones del 2013, que apareció un pico como a las 7 de la noche. A partir de ese pico cambiaron los resultados, que tiene una semejanza increíble, es lo sucedido con lo que había pasado en el fraude de Bolivia en 2019. Pero ahorita vamos a irnos al momento donde este sistema estaba en su parte más baja, en su curva de aprendizaje, entonces dejaron que más cosas se pudieran entrever. Que eso fue precisamente todo este sistema hipertecnificado para timar los votos. Empezó en el referéndum revocatorio de 2004 en Venezuela, donde empezaron el voto electrónico en Venezuela y empezó la hipertecnificación del voto, que debería ser algo muchísimo más sencillo que lo que se está convirtiendo no solo en Venezuela, sino que lo que se está convirtiendo en todo el mundo. Esta parte es cómo podemos inferir que existía un mecanismo que le permita al chavismo realizar los fraudes selectivos. Entonces, la primera parte de esto va a ser qué conclusión podemos sacar a partir de la ley de Benford sobre el referéndum de 2004 y conclusión al respecto de si existía o no existía un sistema que le permitía a quienes realizaron el fraude ir monitoreando en tiempo real los resultados. Yo creo que ya esto es algo muy, muy sencillo, muy, muy intuitivo. Yo creo que si no fuera tan triste, hasta lo pudiéramos disfrutar, ¿no? Pero vamos a verlo un poco como es. Vamos a ir, para entender todo este tema de si Liasmi, las declaraciones de Liasmi o no son ciertas, vamos a ir de vuelta a donde todo comenzó. Todos estos mecanismos hipertecnificados que usa el socialismo del siglo XXI para realizar elecciones. Y eso no es otra cosa sino el referéndum revocatorio presidencial de 2004 en Venezuela, en el que existe una serie de análisis, está totalmente documentado todo lo que pasó y se pudo entender muchísimas cosas. ¿Okay? Sobre ese revocatorio habíamos hecho 2 programas, que vamos a poner el link para que lo podamos seguir. Un programa que se llamaba El debut del sistema de votación de Smartmatic, donde se explica la forma como se cercenó la auditoría que se le debió haber hecho a los resultados de las máquinas de votación justo después del cierre de los centros electorales. Esto es una información valiosísima, sobre todo cuando se junta con la información que nos dio la ley de Benford. La información que la ley de Benford nos permitió sacar 2 conclusiones. Esto se hizo en otro video que grabamos, que se llamaba, si mal no recuerdo, los primeros alegatos de fraude. La ley de Benford nos permitió concluir 2 cosas: que los resultados reportados por las máquinas de votación no vinieron de la voluntad de los electores. Y la otra conclusión, muchísima más importante para este tema específico que estamos viendo de las declaraciones de Elias Salazar, es que se adulteraron los resultados de casi todas las máquinas de votación. Esto último es fundamental para entender qué pasó, y sobre todo es fundamental cuando ahorita mezclamos ambas cosas. Y vamos a ver qué pasó en la auditoría, pero conociendo ya lo que nos dice la ley de Benford, que se habían adulterado los resultados de todas o de casi todas las máquinas de votación. Yo creo que esto va a ser muy revelador. Entonces, bueno, permítanme seguir un poco con la siguiente lámina. Déjenme recordar un poco cómo eran las votaciones en este sistema en Venezuela, sobre todo en el 2004 del revocatorio. O sea, aquí está, el elector va y la máquina de votación pisaba la pantalla táctil y la máquina daba una papeleta. Y la papeleta se metía en una urna electoral. Las máquinas se conectaron a intranet. Después que terminaba la conexión, la máquina emitía un acta de resultados. No se permitían abrir las urnas electorales, entonces quedaba siempre la siguiente duda. La siguiente duda es si los resultados de las papeletas coincidían con los resultados de las máquinas de votación. Es una duda más que razonable. Ahora, entonces, dado que no nos permitían abrir las urnas electorales, vamos a representar los resultados de las papeletas, que era en todo caso el resultado verdadero, el que vio la gente,
lo vamos a representar con una carta destapada porque no se nos permitió ver. Y mientras que el resultado de las máquinas vamos a representarlo con una carta abierta. Entonces, ¿qué pasó? Por supuesto que era igual el resultado de las urnas electorales que el que daba la máquina. Entonces, bueno, yo creo que hay dudas, perfectamente dudadas. ¿Qué pasa? Si me permites abrir la carta, yo te digo, el resultado está bien, coincidía, ahí no hay fraude. La máquina hizo lo correcto. Verdaderamente con todos los votos, era igual el voto en las papeletas que el voto reportado por las máquinas. Ahora, si por el contrario, tú lo que me dices es que prohíbes abrir la caja, que equivaldría a que me prohíbes voltear la carta, a mí lo que se me aumentan las dudas tremendamente de que el resultado que da la máquina de votación hubiese sido el mismo resultado que estaba en las papeletas que estaban en la urna electoral. Entonces vamos a usar este mecanismo de cartas tapadas y cartas destapadas para entender lo que pasó entre el resultado de las papeletas y el resultado de las máquinas. Vamos a ver la auditoría de los resultados, esta que se les debía hacer los resultados en la misma noche del referéndum, pasó lo siguiente. En realidad es un cotejo entre ambos resultados. Aquí está lo que debió ser según el Centro Carter. El informe que vemos allí, esto es el informe del Centro Carter. Dice, la intención era auditar el 1% de las máquinas de votación, contando las papeletas de comprobantes de votos y comparándolas con el registro electrónico que se imprimió en el momento de cerrar las mesas. O sea, nos permitieron solo, en principio, a priori, auditar el 1% de las máquinas de votación. O sea, hacer el cotejo entre las urnas electorales y los resultados de las máquinas. O sea, en otras palabras, si lo vemos desde otro punto de vista, de antemano el CNE impidió cotejar los resultados del 99% de las máquinas. Esa es otra forma como podemos ver esto mismo. Aquí lo dice Ezequiel Zamora. Vamos a recordar un poquito lo que había dicho Ezequiel Zamora sobre esta auditoría. Quiero recordarles que la primera auditoría fue una auditoría que se había discutido en base a un 3% de los electores, de los electores, perdón, y solamente se realizó con una muestra del 1%. Exactamente. Incluso aquí en su carta de renuncia, Ezequiel Zamora, que también la vamos a poner en los links para que la gente lo pueda leer, él dice en el punto 3 de su carta de renuncia, el motivo 3, dice, la mayoría oficialista del directorio del Consejo Nacional Electoral se negó arbitraria y sistemáticamente a realizar una auditoría del total de las boletas de votación, que es lo lógico, que en todas las máquinas de votación la gente pueda ver que coincide la papeleta con el resultado de la máquina. ¿Por qué te lo van a limitar solo al 1%? Después sigue Ezequiel Zamora diciendo, en el punto 4, en irregularidades de la auditoría del control del voto automatizado, dice, solamente se permitió auditar 199 mesas de votación correspondientes al 1% del total de mesas. O sea que el total de antemano nos impidieron cotejar el 99%. Ahora vamos a ver, si habían 19.000 máquinas, lo idóneo hubiera sido que se hubieran hecho 19.000 cotejos. Vamos a ver qué hubiese pasado en el cotejo de los resultados bajo el supuesto de un no fraude. Incluso en el 1% ese pequeñito, los que se nos restringió la auditoría. En esas 199 auditorías o cotejos de resultados que se nos permitió ver, lo que hubiera pasado es lo siguiente. Fíjense, si aquí están las cartas abiertas representan el resultado que nos dejaron ver, que es el que imprimió la máquina de votación, y el resultado oculto es el que estaba en las urnas electorales. Si hubieran pasado esos 199 cotejos, fíjense, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Un cotejo, por ejemplo, este que está allí al lado del 10 de PIC, cuando se hubiera hecho el cotejo, él daba perfectamente. Si se hacía otro cotejo, en este caso que también es el 4, cuando se hubiera abierto la carta, daba exactamente lo mismo, que era exactamente el mismo resultado. Si a otro más pasaba esto, y siempre iba a dar el mismo resultado. Eso bajo el supuesto de que no hubo fraude. Y de eso por un hecho muy sencillo, porque si no hubiera habido fraude, todas las cartas tapadas, que sería el resultado de la urna electoral, el resultado de las papeletas y el resultado de las máquinas hubiese coincidido, hubiera sido tal como estamos viendo aquí. Todas las cartas hubieran sido iguales entre ellas, o sea, hubieran sido en todos los lados el mismo resultado, el de la urna electoral, que el resultado de la máquina. Ahora fíjense, la ley de Benford nos dijo dos cuestiones. La primera es que los resultados reportados en la máquina de votación no vinieron de la voluntad de los electores. Y el segundo punto es que quienes realizaron el fraude adulteraron los resultados en todas o en casi todas las máquinas de votación. En otras palabras, la ley de Benford, que es más importante, lo que nos permitió fue hacer lo siguiente. Había unas cartas tapadas. La ley de Benford no nos permitió saber cuál era cada carta, pero lo que sí nos permitió ver la ley de Benford es que en casi la totalidad de los casos, o sea,
en todos los casos, en casi la totalidad de los casos, ningún resultado coincidía entre el de la máquina y el resultado de las papeletas. Casi la totalidad de los resultados, ambos eran distintos. Lo que decía la urna electoral no decía lo mismo que decía la máquina de votación. O sea que debió ser algo como estaba aquí, que lo estamos viendo, que ninguna carta debía coincidir. Queda un poquito claro esto, ¿no? Y esto se explicó en el programa que hablamos sobre la ley de Benford, que era el de los primeros alegatos de fraude. Sí, sí, queda claro. Luis. Sí, queda totalmente claro. O sea, además, la correlación entre los resultados naturales, que es lo que te explica Benford, y la relación de resultados que nos daban, yo creo que no dejaba lugar a dudas. Ahora fíjense lo siguiente, si esto era así, como dice la ley de Benford, y como se puede probar relativamente fácil mediante un poquito de matemática, pasaba lo siguiente. Ahora, como fuera el cotejo de los resultados de un fraude de estos 199 centros electorales que nos permitieron ver los resultados de estas 199 máquinas, en el que se hubiesen adulterado la totalidad o la casi totalidad de las máquinas de votación. ¿Qué hubiera pasado? Y sobre todo vamos a ponerlo, ¿qué hubiera pasado bajo el supuesto de que quienes lo realizaron no disponían de un mecanismo que le permitiera apagar el fraude de forma selectiva? Imaginemos que había pasado esto, o sea, lo que dice la ley de Benford, que todas las papeletas eran distintas, no coincidían las cartas, los resultados de las máquinas con las urnas de votación. ¿Y qué hubiera pasado? Fíjense, lo que hubiera pasado es lo siguiente. Ya que todas eran distintas, si yo tengo aquí y yo abrir esta, cuando yo abriera esta, si yo no tenía un mecanismo que me permitiera ver qué es lo que está pasando, al abrirla, no me coincidiera. Cuando pasara aquí, abriera esta, tampoco coincidiera. Y si abriera esta otra, tampoco hubiera coincidido. Ahora fíjense una cosa, eso no fue lo que pasó en aquel momento. Vamos a recordar un poco qué fue lo que pasó y lo vamos a recordar de parte del Centro Carter. Pero esto es lo que debió haber pasado si no hubiese existido un sistema de control desde el cual estuviera monitoreando la elección. Entonces vamos a ver, habían 19.000 máquinas de votación. El CNE a priori prohíbe cotejar el 99% de los resultados y restringe la auditoría a 199 cotejos, que equivale al 1% del universo de las máquinas de votación. De los 199 cotejos, el Centro Carter asiste a 6 cotejos. Eran 19.000 máquinas, el Centro Carter asiste a 6 cotejos, y aquí está cómo describe los 6 cotejos, el Centro Carter, ¿no?, en su informe. Los observadores del Centro Carter pudieron presenciar 6 procesos de auditoría. En solo uno de los 6 se contaron realmente los comprobantes de voto. En ese sitio fue el presidente de la mesa quien efectuó la auditoría. Y el conteo de los comprobantes produjo exactamente el mismo resultado que el acta impresa por la máquina de votación. En el resto de los sitios observados, los auditores designados por el CNE no permitieron abrir la caja con los comprobantes. Vamos a ver ahorita, vamos a poner un ejemplo aquí con las cartas. O sea, que el Centro Carter pudo ver 6 de estos cotejos. En uno solo se permitieron abrir la urna electoral y contar las papeletas. En el sitio donde permitieron abrir las papeletas, el resultado coincidió perfectamente. Y en los otros 6 prohibieron voltear las cajas. Están viendo un poco que esto se ve como extraño, ¿no? Muy extraño. Bueno, la verdad, sí, a ver, muy extraño, evidentemente. Y además, dices, ¿para qué vale el duplicado? No, para absolutamente nada, ¿no? Ajá. Y además la suspicacia que esto genera. Ajá, pero eso lo vamos a entender todo al final. No se preocupen por qué les pasó esto. Esto fue una metida de pata de Merentes tremenda, y vamos a ver en qué se equivocó Merentes al final. ¿Qué no consideró Merentes? Que creo que va a gustar muchísimo y se va a entender perfecto. Pero ven que esto es algo que es intragable, ¿no? Vamos a seguir con lo siguiente. Entonces el Centro Carter fue a 6, vamos a ponerlo así. La que permiten abrir, estos son los 199 cotejos, lo que está, y son 199 de carticas que hay de verdad. Entonces agarra de los 199, la que permiten abrir, la única que permiten abrir, da. Vamos a ponerlo así. Y el resto no las permiten abrir. Eso fue los 6 que presentó el Centro Carter. Ahora, gran pregunta, si la ley de Benford dice que ninguna coincidía, ¿cómo es posible que la única que me permitieron ver coincidía perfectamente? Especialmente extraño, ¿no? ¿Ven la contradicción tremenda? Sí, claro. Ajá. Pero eso no solo pasó así, sino que pasó lo siguiente. Vamos a ver lo que dice Zamora. Dice, representantes y testigos de la opción del sí, o sea, la opción opositora, no recibieron oportunamente las credenciales necesarias para participar en todas las mesas que debían ser auditadas, pudiéndolo hacer solo en 27 de las 199 correspondientes. Se produjeron obstrucciones del Plan República para el acceso de testigos y
de observadores internacionales a la auditoría planificada. O sea que a los testigos de la oposición solo le permitieron ir a 27 de estas auditorías, de las 199, que las 199 supuestamente era una muestra de las 19.000. Entonces fíjense lo que pasó, eran 199 cotejos ofrecidos, ahí arriba y a la derecha están a los que asistió el Centro Carter, y fíjense más o menos lo que pasó. En 172 se le impidió a los testigos de la oposición ver. O sea, en 172 impidieron la presencia de testigos de la oposición. Luego, no impidieron, abrieron los resultados. En los 27, en donde permitieron verdaderamente los cotejos, fíjense qué pasó en lo que permitieron los cotejos. Todos los resultados coincidieron. O sea, la inmensa mayoría no me lo deja ver y el poquito que me deja ver coincide perfectamente. Eso lleva muchísima suspicacia, ¿no? Totalmente, o sea, no metieron ni una pecata minuta. No, porque ni siquiera para disimular, ¿no? O sea que Merentes entonces se echó un pelón con esto, porque dejó un rastro. Claro que no es un rastro, creo que dejó algo así, no sé si los que no son venezolanos no cuentan, algo del tamaño del Cerro del Ávila fue que dejó evidencia, ¿no? Más que echarse un pelón, ¿con qué no contó Merentes? Porque eso va a ser algo verdaderamente emotivo con lo que no contó Merentes para hacer este fraude. Pero fíjense cómo quedó la evidencia tremenda. Tú tienes que estarme viendo las cartas. Para no dejarme voltear casi ninguna y la que me deja voltear está bien. O sea, nos toman por tontos. Así y el es. Centro Carter nos toma por tontos. Y además que nos hemos comportado como tales a lo largo del 2004 hasta el 2021 y no me queda la menor duda que en el 2024, porque a eso están llegando las conversaciones esas extrañas donde parece que ya todo está acordado y la gente va para allá a tomarse la foto. Definitivamente hay que saber repartir. Ok, pero vamos así con esto. Entonces, o sea, ¿cómo es posible que los 27 que me da TV está bien? O sea, ¿cómo pudo pasar eso? Tenía que tener un mecanismo para verme la carta o para pagar el fraude en los sitios donde me iba a permitir auditar, ¿no? Y sobre todo, si consideramos cómo van a estar estas 27 buenas y la ley de Benford nos dice que todas estaban malas, en ninguna o en casi ninguna debió coincidir. O sea, ¿qué pasó allí? Tenía que tener un mecanismo para estar viendo lo que estaba pasando. Entonces, en definitiva, vamos a resumir esto un poquito. El Centro Carter presenció 6 cotejos, 5, el 83%, los impidieron a última hora. Y es importante que el único cotejo que no impidieron, los resultados de las máquinas y los de la papeleta, coincidieron a la perfección. Eso lo dice el mismo informe del Centro Carter. Y vamos a ver qué pasó con los otros, con los que permitieron la oposición. Se habían programado 199 cotejos, en 172, que es el 88%, impidieron la presencia de los testigos de la oposición. En los 27 cotejos en los que no impidieron la presencia de los testigos de la oposición, ambos resultados, los de la papeleta y los de las máquinas, coincidieron. O sea, yo lo veo, pero de una claridad tremenda que tiene que haber un sistema allí, no sé qué. Vamos a ver cómo debió ser el coteo de los resultados en un fraude en el que se hubiese adulterado los resultados de la totalidad o de la casi totalidad de las máquinas de votación. Que esta fue una información que se puede sacar a partir de la ley de Benford, y se puede repetir 1000 veces. Eso es clarísimo que este fraude es únicamente compatible con uno en que se hayan adulterado la totalidad o la casi totalidad de los resultados de las máquinas de votación. Y si a eso le sumamos que bajo el supuesto de que quienes lo realizaron no disponían de un mecanismo que permitiría pagar el fraude de forma selectiva, lo que debió haber pasado es lo siguiente: la que abrieran no le coincidía, la otra que abrieran tampoco le coincidían. O sea, las 27 que hubiéramos visto no hubieran coincidido y la única que hubiera visto el Centro Carter tampoco hubiera coincidido. Ahora, como esto fue lo que sucedió durante la auditoría, ¿qué significa? Que alguna de las premisas de las cuales partimos debe ser falsa. ¿Cuáles eran las dos premisas? La primera premisa es que se hayan alterado los resultados de la totalidad o de casi la totalidad de las máquinas de votación. Es una cuestión repetible y facilísima que la ley de Benford. Y entonces lo que está malo es la siguiente premisa: que quienes perpetraron el fraude no disponían de un mecanismo que permitía pagar el fraude. Esta es la parte de la premisa que estaba mala. Vamos a ponerla aquí para que se vuelva a ver. Verdaderamente vamos a ver qué es la que está mala. Y lo vamos a ver que está mala en el siguiente programa. Yo creo que va a quedar clarísimo que está mala, sobre todo cuando logremos responder esto que es lo que llamo yo la pregunta del millón. ¿Qué es lo que pasó? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Y si el chavismo disponía de un mecanismo que le permitía interactuar en tiempo real con las máquinas de votación, ¿por qué no simplemente apagó el fraude en las 6 o en las 199 máquinas cuyos resultados se iban a cotejar? La siguiente pregunta: ¿qué necesitaban ocultar? O puesta la pregunta de otra manera, refiriéndonos a las 6 auditorías que presentó el Centro Carter, la pregunta del millón, escrita de otra manera, hubiera sido: ¿qué se hubiese descubierto si quienes perpetraron el fraude hubiese, luego de apagar el fraude, abrir, aunque sea
una de las 5 cartas que permanecieron tapadas. O sea, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si yo destapaba una de esas cartas? O sea, ¿por qué ni siquiera pudieron abrir las 6 a las que asistió el centro Carter? ¿Están viendo lo claro que es esto? Pues que además, si hubiese habido una diferencia que fuese, bueno, ha habido una pequeña diferencia de 2 o de 3 votos, pues igual se puede entender. Igual puede haber un pequeño fallo. Pero es que, ¿qué tiene que haber habido ahí dentro para que ni me abran esa caja? Ajá. Esa es la pregunta del millón, que la vamos a responder en la tercera parte del programa y vamos a ver todo lo que pasó y lo que pasó la noche del referéndum. Y vamos a entender cómo nos han robado todo este tiempo y cómo nos han robado el país. Ok, pero mientras tanto, esta es la pregunta del millón. Como es tan larga, vamos a dedicar la tercera parte de esta sección sobre las declaraciones de Eliasmith a responder esta pregunta. Si esta no es la pregunta del millón, vamos a poner la pregunta de los 100.000. ¿Cómo pudieron introducir en los centros electorales un mecanismo que les permitía interactuar en tiempo real con las máquinas de votación? O de otra forma, ¿y cómo fuimos los venezolanos tan inocentes de dejarnos hacer eso? Entonces, eso justamente es la parte que viene. ¿Cómo pudo el chavismo introducir en los centros electorales un mecanismo que le permitiese realizar fraude selectivo? Yo creo que esta parte es bastante interesante y concierne a muchos países. Entonces, la primera pregunta que vamos a tratar de responder es, ¿una máquina de votación pueden interactuar con el exterior? Eso es importantísimo. Para responder eso, vamos a agarrar un artículo que salió, fíjense la fecha del artículo, que es el 11 de enero de 2020, un trabajo de investigación hecho por la NBC. Es muy importante que la fecha de enero, porque en enero del 2020, el tema de la transparencia electoral no estaba ligada al odio hacia Trump, ¿no? Entonces había más libertad para hablar de ese tema. Entonces quiero que vean un poquito el reportaje de la NBC para que vean todo lo que está pasando con el tema de la conectividad de las máquinas de votación. Voy a poner el video para que la gente lo pueda apreciar. Es sobre la posibilidad de las máquinas de estar conectadas a Internet. We've heard it at congressional hearings for years. Our voting machines are not connected to the internet. Those are not connected. Voting machines themselves are not connected to the internet. And we knew that wasn't true. And cybersecurity expert Kevin Skoglund wanted to prove it. So he and 9 other independent security consultants created their own search engine looking for election systems online. We found over 35 had been left online, and we're still continuing to find more. Voting machines themselves are not designed to be online. So how are some voting systems getting online? We got a first-hand look when we visited ES&S, the largest manufacturer of voting machines, and talked to CEO Tom Burt. Why is there a Sprint thing here and a Verizon thing here? There's a small percentage of jurisdictions in the country, a lot of them are in Florida, who have decided that they want to modem unofficial results to the election office. You know, you do wonder sometimes whether or not our thirst for quick results sometimes may be interfering with our thirst for accurate results. Cynthia, that's not my place to judge that one. Again, these jurisdictions have a need for that. ES&S insists while there are 14,000 of its modems in use, there are firewalls separating those modems from the public internet, and that the modems are turned on for just seconds. But Skoglund says that's not enough. You know, we're seeing Illinois and Michigan. Last summer, Skoglund's team found ES&S voting systems online in at least some of the precincts in 11 states, including the battleground states of Florida, Michigan, and Wisconsin. If you were able to get inside these systems, could you do more than perhaps mess up the preliminary results? Could you actually get deeper inside the system? Absolutely, and that's my biggest concern. Top computer scientist Andrew Appel agrees with Skoglund. Once a hacker starts talking to the voting machine through the modem, they can hack the software in the voting machine and make it cheat in future elections. In August, Skoglund took his results to election officials and the press, assuming the systems would get taken down. We were astonished when he showed us some of those systems are still online. Modems in voting machines are a bad idea. Those modems are network connections, and that leaves them vulnerable to hacking by anybody who can connect to that network. We should make sure that voting machines are not connected to the internet. Period. Creo que sí se pueden conectar, incluso el director de esta compañía reconoció que sí se pueden conectar y bueno, y esto es uno de los temas en los Estados Unidos. Voy a mostrar un siguiente video después de las elecciones del 2020 en Estados Unidos para que vean que es uno de los temas fundamentales a discutir, si las máquinas se conectan o no a Internet. El Senado del Estado de Arizona emitió una nueva citación que ordena al condado de Maricopa que entregue todos los materiales restantes relacionados con las elecciones del año 2020 que aún no proporcionaron.
Bueno, específicamente, además de los enrutadores y las imágenes de los enrutadores, también se les ordenó entregar los sobres de las boletas electorales, los registros de los volantes, así como todos los nombres de usuarios y contraseñas de las máquinas electorales. El condado de Maricopa se negará a entregar los routers, las imágenes de los routers o cualquier otro registro, porque afirman que es un riesgo de seguridad. La Junta de Supervisores no mostrará sus routers. El condado de Maricopa abordó repetidamente los importantes riesgos de seguridad que plantea la entrega de sus routers. Entendemos que el interés del Senado en examinar los routers está relacionado con la determinación de si el equipo de tabulación se conectó a Internet en algún momento durante las elecciones de noviembre del año 2020. No lo hizo. Mayor, fíjate cómo es el tema de la conexión a Internet y lo controversial que está resultando. Sí, justamente eso es un tema que se ha venido discutiendo no solamente aquí en los Estados Unidos, sino que también se discutió en países de América Latina que vieron con mucha suspicacia el hecho de que estas máquinas se puedan conectar a Internet. Yo recuerdo la enorme discusión que se dio en Venezuela porque se decía que los ordenadores y todos estos routers estaban conectados con La Habana en una época. Yo no sé si tú recuerdas eso, Guillermo. Inmediatamente el régimen salió a decir que no era así, pero hay mucha gente que señalaba que esas máquinas estaban conectadas a una sala de totalización especial que había en Caracas, en La Habana y en otros lugares, y que en esas salas de totalización podían hacerse magia o milagros. Sí, y fíjate otra cosa que veo aquí como en los Estados Unidos, que es prácticamente el mismo método que en Venezuela, que simplemente el que hizo la elección te dice no lo hizo y no te dejó ver. Ni siquiera le permiten ver los routers al Senado de Arizona. Simplemente no te los enseño y punto. Es un poco lo que está pasando acá. Es un problema tremendamente serio. Y una cosa, por ejemplo, fíjate que me parece tremendamente grave cuando este señor, que era el director de esta compañía tan grande de voto electrónico, él dice que había un pequeño porcentaje de sus máquinas, él admite, que tienen modem, porque en algunos condados o en algunas jurisdicciones, quienes organizan la elección le dicen que ellos quieren estar viendo la elección en tiempo real. Entonces este señor dice, bueno, para ese pequeño porcentaje nosotros hacemos las máquinas que se puedan estar conectando a Internet, y lo reconoce abiertamente. Eso yo lo veo extremadamente peligroso por lo siguiente. Imagínense que el pequeño grupo que está interesado en monitorear la elección en tiempo real esté planificando un fraude. O sea parte de eso, que piden eso para realizar un fraude. Esa información que ellos están viendo en tiempo real, ponte que estuvieran en contacto, por ejemplo, con los votos por correo. Ellos le pueden decir a última hora a la gente que está en votos por correo, antes de que cierre la elección, cuántos votos tienen que introducir para voltear la elección. Y podría pasar tal vez cosas como esta, fíjate, que vienen aquí, estos cambios, podría suceder cosas como esta aquí, que va a última hora, esto pasó en Wisconsin, y de repente vino también y se cambia al final, en las horas de la noche, la tendencia de elección. Este gráfico fue muy comentado en Internet. Pero volviendo al tema acá que nos importa, es el siguiente, era contestar si unas máquinas de votación pueden interactuar con el exterior, que es lo que nos interesa a nosotros para armar el rompecabezas. Y la respuesta es sí pueden. Esta es la primera parte. Vamos ahorita a hacernos otra pregunta. O sea, ya sabemos que sí pueden conectarse con el interior. Ahora vamos a hacer otra pregunta todavía. ¿Unas personas de un centro de control pueden interactuar en tiempo real con las máquinas de votación? Vamos a ver si esto se puede. Para esto, vamos a empezar un poquito a explicar cómo ha sido el mercado y el intercambio y la relación entre las compañías de votación que ha habido en el mundo en este siglo, las grandes negociaciones. En el año 2000, este es Antonio Mujica, él registra dos compañías, Bitsa y Smartmatic. Bitsa, en el 2003, Chávez, a través del Estado venezolano, o el Estado venezolano y Chávez, que eran lo mismo, se convierten en el mayor accionista de Bitsa. Era una compañía gemela Smartmatic, ambas registradas por Antonio Mujica. Esas compañías en 2004 forman el consorcio SBC junto con la CanTV, que es la compañía calificada de Venezuela, y hace el referéndum revocatorio de 2004. Ese referéndum revocatorio, bueno, lo gana Chávez porque Bitsa, que era la compañía que se encargaba de hacer el software que iban a correr las máquinas de votación, simplemente él era el accionista mayoritario, o el Estado venezolano era el accionista mayoritario a partir de esa compañía. Entonces, nada de extraño que él ganara el revocatorio, o que las máquinas dijeran que él había ganado el revocatorio. En 2005, Smartmatic compra Sequoia, que era una de las gigantes. 7 meses después del referéndum compra Sequoia Voting System, que es una de las compañías gigantes de automatización del voto en los Estados Unidos. Tal vez la más grande. O sea,
una compañita que recién hacía su primera elección, compra el gigante de votación en los Estados Unidos. En 2006 empiezan unas críticas, por cierto, de gente del Partido Demócrata contra Smartmatic, o sea que Smartmatic fuera los dueños de Sequoia. La compañía Smartmatic, hasta donde tengo entendido, le vende a la junta directiva de Sequoia y le da préstamos para que le compre a la compañía Sequoia. Entonces queda así un poco en stand-by esta compañía de votación. En 2009 se salta a la palestra una compañía que se llama Dominion, Dominion Voting System, que se había registrado en Canadá en 2002. Por otro lado, estaba la compañía IES, que es la misma que acabamos de ver del video, el señor que dijo que un pequeño porcentaje de sus máquinas se conectaban a Internet. Era la dueña de una compañía que se llama Dable, y unas máquinas Dable que después habían cambiado de nombre a Dominion, compra esta compañía, se la vende a él. Luego, en 2010, Dominion compra Sequoia. Cuando el gobierno americano ve que esta compañía canadiense está comprando prácticamente todas las compañías de computación en los Estados Unidos, agarra y le toca la ley antimonopolio. Cuando le toca la ley antimonopolio, él lo que decide es vender a Dable. Cuando eso sucede, bueno, y esta compañía, bueno, que ya es dueña de Sequoia, es la que realiza las elecciones del 2020 en los Estados Unidos. Entonces, esto es un poco para que tengan el panorama de cuál es la compañía y recordamos cuál era Mixa, cuál era Smartmatic, cuál era Sequoia y cuál era Dominion, para que se tenga un poquito toda esta secuencia. Pero recuerden que lo que queremos es ver si es posible, lo que en el fondo, en vez de, no es tanto las compañías, sino ver es si las máquinas de votación se pueden conectar con un sistema de control. Ahora para eso, entonces lo que vamos a hablar es de quién es Eric Comer. Esta compañía Dominion, que fue tan controversial en las elecciones, el estratega de seguridad de este sistema es un señor que llamaba Eric Comer, que era en sus redes sociales no ocultaba su odio hacia Donald Trump. Que como un paréntesis, me parece uno de los temas terribles y peligrosísimos del voto electrónico, por ejemplo, en este caso, en el que quien sea el arquitecto de esos sistemas de computación odie a uno de los candidatos. Eso me parece gravísimo. Ahora vamos a ver quién es Eric Comer, además de que era un tipo que supuestamente había hasta reenviado el manifiesto de Antifa, ¿no?, contra Donald Trump. Este es un artículo de Castocando. Él dice quién es Eric Comer, bueno, lo pone así. Comer se graduó con PhD en física nuclear en la Universidad de California, Berkeley, y comenzó a trabajar en la industria de elecciones en 2005 con Sequoia Voting System como arquitecto jefe de software. O sea que este señor, que fue arquitecto de las máquinas de Dominion, viene incluso de la línea de Smartmatic, porque trabajó en Sequoia Voting System, empezó en 2005 en el mundo de los sistemas electorales. Entonces, veamos lo siguiente. Él hace una patente en 2014 que nos ayuda a saber si se pueden conectar las máquinas con un sistema de control. Todo esto lo pueden buscar en internet. Esto es de la Oficina de Patente Americana. Sí, vamos a ponérsela a todos nuestros miembros de la audiencia para que ustedes mismos vayan y hagan un clic allí y se den cuenta que la información que estamos presentando en este programa está basada en hechos, ¿ok? Pueden ver abajo que lo hace Eric Comer y el dueño de la patente, a quien le asignan el derecho a la patente, es a Dominion Voting System. Entonces vamos a leer lo que está ahí como subrayadito en rosado. Dice, un sistema que incluye una computadora central y una cantidad de máquinas de votación están conectadas vía redes a la computadora central. O sea, que hay 200 máquinas de votación, todas conectadas a una computadora central. Dice, cada máquina de votación tiene uno o ambos sistemas, uno que es inalámbrico y otro que es de un puerto de data que se enchufa al servidor central. O sea, que ellos lo que dicen en el fondo, que por lo menos así lo visualizo yo, que es un sistema que más o menos sería así, que hay un sistema central, una computadora central, okay, ellos patentan, y las máquinas de votación tienen o sistemas inalámbricos que están ahí rezados con la forma esa como de transmisión, o también se pueden conectar con la computadora central a través de un cable. Okay. Eso es lo que sería en el centro un sistema de control, o sea que el que controla ese servidor tuviera acceso casi absoluto a lo que pasa dentro de las máquinas de votación. Incluso podría hacer lo que quisiese con esas máquinas. Más si quien controla el servidor ese es el mismo que programó las máquinas de votación. ¿Ven lo riesgoso de esto, no? Sí, esto directamente es un agujero de seguridad terrible. O sea, ya de entrada tenemos conexiones aéreas que ahí se puede agarrar datos, se puede pinchar la conexión, o sea, es terrible. Pero Luis, lo patentan. Y fíjate, y yo lo que me temo que el sistema electoral venezolano bien podría ser algo así, que todas las máquinas están conectadas a un servidor central. Y nadie ve nada, y un servidor central maneja todo. Bueno, no me resisto a comentarte como anécdota, que quede aquí,
una de las cosas que más nos llevó a la suspicacia en España, que es que se formaron, Indra les facilitó unas tablets a la gente exclusivas para enviar los datos al servidor, ¿de acuerdo? Y hacer el conteo. Hablo de las elecciones en España. Y la queja generalizada que escuché de muchas personas, no de pocas, de muchas personas, era que cuando daban los datos les daba un error. Los datos ya han sido enviados. Con eso te digo todo. Sí, sí, o sea, las elecciones tienen que ser transparentes porque eso es el respeto a los demás. Y cuando le meten todos estos sistemas que además son innecesarios, lo que hacen es romper la transparencia y creo que es terrible. Ahora, fíjense una cosa, ellos dicen, los que hacen esta patente, ellos dan la explicación de por qué crean estos sistemas, ¿no? Ahí lo dice, vamos a decirlo, lo puedo leer aquí, dice, esto es un sistema que facilita, por supuesto no dicen que sea para el fraude, ¿no? En realidad el sistema lo que abre es una autopista para hacer fraudes electorales. Y dice, esto es un sistema que facilita el almacenamiento y el seguimiento en los almacenes de las máquinas de votación. O sea, este sistema de conexión ellos lo hacen para eso. Así lo justifican, ¿no? Ven que interesante todo esto, ¿no? La verdad que me he puesto a tratar de entender cómo puede ayudar al almacenamiento y todo eso y no he logrado entenderlo bien, ¿no? Pero lo que sí tengo claro, que en el fondo lo que sí le abre es un hueco a la seguridad o le da una autopista a quienes quieran perpetrar un fraude. Ahora fíjense una cosa, vamos a ver un detalle para ver si esto, algo así, si tiene algo que ver más con Venezuela, porque estamos hablando del caso venezolano más que nada. Fíjense una cosa, entre quienes patentan este sistema, que es una autopista para los fraudes electorales, me parece a mí, esa es mi impresión, está otro que llaman Federico Arnau. Ahora vamos a ver quién es Federico Arnau. Aquí está, Federico Arnau fíjense, estudió en la Universidad Metropolitana de Venezuela, vamos a ver un poquito, está desde su página LinkedIn, un venezolano que estudió ingeniería electrónica o de computación en la Universidad Metropolitana, que es una de las grandes universidades de Venezuela. Entre 2000 y 2004 trabajó en Bixa. ¿Se que Bixa era la compañía de la cual Chávez era el accionista mayoritario? Se convirtió en accionista mayoritario, pero en 2003. Este señor trabajó entre 2000 y 2002 en esa compañía. Luego trabajó en Smartmatic entre 2002 y 2007. Luego trabajó en Sequoia entre 2007 y 2010 y después trabajó en Dominum por lo menos de 2010 a 2011. O sea, es una persona que debe saber de cómo funcionan los sistemas Smartmatic porque trabajó muchísimo tiempo en esa empresa, incluso desde casi su nacimiento, desde Bixa, Smartmatic, Sequoia y después pasó a Dominion. Es una persona, bueno, que es un doctor en cómo funcionan los sistemas Smartmatic. Entonces, lo único que queremos con todo esto es simplemente que podamos responder a esta pregunta. ¿Y personas de un centro de control pueden interactuar en tiempo real con unas máquinas de votación? Yo creo que después de ver todo esto, la respuesta es inequívoca. Sí se puede. Lo dice, está patentado un sistema que te permite interactuar en tiempo real con las máquinas de votación. Queda claramente demostrado, existen evidencias suficientes de que esas máquinas sí se pueden conectar, por tanto hay interacción en tiempo real. O sea, para aquellos que todavía quieran negarlo, pues bueno, no podemos hacer nada, pero aquí queda demostrado que sí se puede. Ahora vamos con lo siguiente. Ahora viene, hay dos posibilidades de que una máquina electoral interactúe con un sistema de control. Vamos a ver la primera posibilidad. Es esta que dijo sobre todo en el video el director de aquella compañía americana grande en votación, que es que yo tengo un sistema Wi-Fi, un ambiente Wi-Fi, y pongo simplemente que la máquina tenga un módem que se conecte directamente con el Wi-Fi y el Wi-Fi simplemente se conecte al centro de control. Ven a la derecha el centro de control y a la izquierda sería la máquina de votación y ahí estarían perfectamente en comunicación la máquina y el sistema de control. Es una posibilidad. Hay otra posibilidad que es un poquito más sutil o que se vería menos, que es que yo ponga la máquina de votación y ponga un sistema que sirva de relevo de señal. Ahora, ¿cómo lo hago yo para meter una máquina que tenga un relevo de señal? Yo tengo que meterla con un caballo de Troya. O sea, el relevo de señal simplemente va a agarrar la señal de la máquina, hace el relevo de señal y llega al centro de control. Para meter el relevo de señal yo necesito un caballo de Troya. Todo caballo de Troya tiene dos cosas. Tiene una oferta para la ciudadanía, para los ciudadanos de Troya, que en este caso sería un sistema cactahuella. Yo te meto un sistema cactahuella para garantizar, o sea, Jorge Rodríguez, que es la persona que en su vida ha creído en la democracia, nos mete un sistema para garantizar que haya un solo elector, un voto y que no se roben las elecciones y que no haya ni un votante de más. Entonces nos meten un sistema cactahuella. Esa es la parte de la oferta que siempre tienen la parte por afuera, los caballos de Troya. Pero los caballos de Troya, además de la oferta, siempre tienen el contrabando que ya han metido adentro.
El contrabando que ya han metido adentro es una lacto pegada a una antena satelital. Entonces ahí perfectamente entre la máquina conversa con la laptop y la laptop manda sus mensajes a la antena satelital. Eso incluiría, si fuera así, que tuvieran que haber montado junto con las cactahuellas una lacto pegada a una antena satelital en cada uno de los centros electorales en Venezuela. Veamos qué fue lo que pasó. Vamos a verlo del informe del Centro Carter. Es asombroso, ¿no? Vamos a leer qué dice el Centro Carter a este respecto. Él dice, introducción del registro de huellas dactilares. El CNE indujo en el proceso de votación un procedimiento nuevo, tecnológicamente sofisticado de registro de huellas digitales, con el objetivo de impedir que un elector votase más de una vez. Iniciar una base de datos de huellas dactilares para el uso futuro de un sistema confiable de identificación civil. La solución para establecer el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares, siglas AFIS en inglés, fue brindada por Cohen y el contratista del programa de US Visit, y los servicios de telecomunicación fueron provistos por Gilat, una compañía israelí de comunicaciones satelitales. Cada punto consistía en una computadora laptop con las listas de votantes de los cuadernos principales y complementarios del respectivo centro de votación, un escáner de huellas y dispositivos de redes locales para conectarse a las 2.928 antenas satelitales desplegadas en el mismo número de centros de votación. Te pregunto, Luis, ¿en España le ponen antenas satelitales a los centros de votación? Que yo sepa no, pero a la luz de lo que acabamos de ver, tengo mis serias dudas. Pero fíjate, la democracia de Chávez de avanzada definitivamente. Eso te pone de hasta de tener que montar en cada centro electoral antenas satelitales desplegadas es asombroso, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. ¿Cómo te parece, Maybor? A mí me parece esto increíble y demuestra que el chavismo es capaz de hacer cualquier cosa. Por eso les pido a todos que dejen de subestimar al chavismo. La subestimación del liderazgo ha hecho posible esto, ¿no? Cuando ustedes se ponen a leer y escuchar a Guillermo lo que está diciendo, ustedes dicen, entonces el chavismo no es que era bruto, o sea, no son brutos. Hay una narrativa creada por ellos para que la gente pensara que eran brutos y para que los subestimaran, pero no es así. También es una estrategia. Vamos a seguir leyendo. Dice, la operación fue instalada en la Universidad Bolivariana, una institución conocida por ser progobierno, y se establecieron estrictas medidas de seguridad durante todo el operativo. La falta de transparencia y escasez general de información sobre el proceso, incluido la tardanza en establecer la normativa pertinente que indicamos anteriormente, contribuyeron también a fortalecer sospechas y dudas y temores acerca de los propósitos de este ejercicio. O sea que donde estaban viendo todo esto, lo que estaba pasando era en la Universidad Bolivariana. Y una vez que eso sale, lo pueden ver en cuantos sitios quieras. ¿Okay? Te meten la máquina de votación, a pocos metros te meten la laptop con las cactahuellas, y la laptop con las cactahuellas la conectas a una antena satelital. Y todo este sistema te lo monta unas personas que no creen en lo más mínimo en la democracia. Más aún, Jorge Rodríguez, antes de que él fuera director del CNE, que fue el que montó todo este sistema, ni siquiera se había inscrito en el registro electoral venezolano. Y es el que monta todo esto. Es cómo funcionan un poquito los sistemas de control, ¿no? Aquí el cambio de cromos es impresionante. Yo estoy maravillado por todo esto. A ver, es lo que decía Guillermo, dice, o sea, si esto no fuese malvado, lo podríamos hasta disfrutar, ¿no? Pero sí. El problema son las consecuencias que trajo. ¿Cuánta gente no ha pagado terriblemente estas gracias, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿el sistema cactahuella está en los centros electorales para garantizar que solo voten quienes tienen derecho a votar? O sea, está ahí para que sea un elector un voto. ¿Para qué está el sistema cactahuellas allí? Y verdaderamente a mí que cuando la gente ve que todo ese sistema y no se pregunta para qué es, o sea, es tan inocente que no se pregunta ni se percata de para qué es todo eso, a mí lo que me recuerda es el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? Y lo veo así porque lo voy a leer aquí textualmente. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, preciosa mía, contestó el lobo suavizando la voz. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor, querida. Pero abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Es para comerte mejor.
gritó el lobo dando un enorme salto y comiéndose a la niña de un bocado. O sea, la Caperucita fue incapaz de tener un mal pensamiento de para qué eran la boca tan grande, las orejas tan grandes y todo, ¿no? Te parece mucho lo que nos ha pasado a nosotros los venezolanos. Yo creo que hay que cambiar de actitud. Fíjate, no es esto, abuelita, ¿qué sistema electoral tan hipertecnificado tienes? O sea, no maravillano, o sea, simplemente es decir, es cambiar la exclamación por la pregunta. ¿Para qué mi abuelita tiene ese sistema electoral tan hipertecnificado? ¿Para qué me hicieron todo eso? Entonces, la primera pregunta que queremos ahorita ver, un poquito lo que vamos a tratar de responder, es si el sistema Cactahuella, cómo le abre las posibilidades infinitas al fraude electoral, ese sistema de Cactahuella en los centros electorales, vamos a preguntarnos si verdaderamente sirve para identificar la huella del elector, o que si simplemente es un caballo de Troya para meternos en los centros electorales sistemas que permitan hacer el puente para transmitir información, o sea, como era la antena satelital y la laptop. Para responder eso, fíjense, quiero decir una cosa. Ese sistema, Cactahuellas, el CNE, el organismo electoral, siempre ellos tienen un equipo que les valida el sistema. Un grupo de ingenieros que van, se llama Grupo de Seguimiento Técnico, ellos van y le dan el visto bueno, elección tras elección, año tras año, a todo el sistema electrónico. Ellos van e incluso van después a los diversos sitios y le dan el visto bueno. Pero esto fue en el 2013, precisamente, que son las mismas que habla Leazmi Salazar y esas mismas elecciones, se presentaron dos observadores brasileiros a un centro electoral en Caracas, en Santa Rosa de Lima. La nota del Nacional dice lo siguiente: nos da tremendas luces lo que pasó en ese centro electoral sobre si el sistema electoral está allí verdaderamente constatar para qué es el sistema Cactahuella. Si el sistema Cactahuella sirve para, su función es identificar al elector. Leo aquí un poquito. UNASUR presenció irregularidades con el uso de las máquinas Cactahuellas. Dos brasileños observaron cómo el sistema validaba trazas dactilares que no correspondían a los votantes y los autorizaba a sufragar. Una delegación brasileña que formó parte de la misión de UNASUR Venezuela constató el funcionamiento irregular de las máquinas del centro de votación en el Colegio Santa Rosa de Lima, en Miranda. El hecho quedó asentado en un acta que levantaron los miembros de mesa. Y más abajo dice, bueno, que supuestamente las máquinas formaban parte del sistema integrado de automatización que debía identificar a cada votante antes de bloquear la máquina para que la gente votase. Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasó en el Colegio Santa Rosa de Lima con estos dos observadores brasileños que retaron al sistema Cactahuella para decir si el sistema Cactahuella verdaderamente leía o no la huella digital, estaba allí o no, para garantizar un elector un voto. Vean lo que pasó. Vamos a introducir esta cédula que viene siendo la 85.418. Validamos, ahí nos viene la validación. Y sale el nombre correcto de la señora a la que le pertenece esa cédula. La señora aquí presente, obviamente, que no tiene ni la edad ni el nombre de la señora, que nació en 1922, va a tratar de votar por ella. Ahora pide el pulgar de la otra mano, analiza y sale escrito en la pantalla, el lector habilitado para votar, y se prende la luz azul con la cual se puede votar. O sea, las máquinas ahí no están allí para garantizar a un elector un voto. Las Cactahuellas no están allí para eso porque no hacen eso. Aquí está el acta de lo que sucedió en ese centro electoral ese día en Santa Rosa de Lima. Elecciones presidenciales 2013, el número del acta, etcétera, etcétera. Aquí está todos los testigos cogidos por el CNE y fíjense, dejan esta constancia en estas dos páginas que anexan. Caracas, 14 de abril de 2013. Centro Electoral Santa Rosa de Lima, número 1316-03001. Siendo hoy, 14 de abril de 2013, se presenta a las 5 p.m. la siguiente irregularidad. Diferentes electores pasaron por mesa y pudieron comprobar que al introducir la cédula de identidad de un elector cualquiera de muy avanzada edad y que no había asistido a sufragar, al poner el pulgar, como lo indica el operador del sistema de identificación, la pantalla autorizó a la persona a pasar a votar, a una persona distinta a la que estaba en la cédula. Esto se repitió en 8 mesas más, con diferentes electores que fueron autorizados a votar al colocar sus huellas sin ser la persona portadora de la cédula que se introdujo. O sea que las máquinas lo que dan es rueda libre, que no identifican al elector. Se presentaron unos veedores de UNASUR, los señores Matías Jiménez y Felipe Gulat,
brasileiros. Y ellos comprobaron, al poner sus huellas en las máquinas de identificación al elector, que la pantalla autorizó a estas personas que ni siquiera están inscritas en el registro electoral permanente por ser extranjeros. De esta denuncia existen videos y fotos que lo soportan y que están a la orden para su verificación. Los abajo firmantes dan fe de todo lo antes expuesto. Nota, no solamente sucedió con la persona de edad avanzada, sino con cualquier otra persona. O sea, simplemente que repitieron el experimento y lo que se dieron cuenta es que las máquinas de votación no están allí para identificar al elector. Yo recuerdo estas denuncias porque en la época en que estábamos haciendo la cobertura de estas elecciones, que había, recuerdo, mucha polémica, había también mucho entusiasmo por parte de la oposición y se veía que el régimen no tenía ese buen ánimo, porque hay que recordar que en esta época Chávez se había declarado muerto en el 5 de marzo de ese año, y luego es que se hacen estas elecciones un mes y unos días después, y todavía había un impacto entre el chavismo por la muerte de Hugo Chávez, y también había un resquebrajamiento en el grupito del régimen, porque recuerden que Maduro fue el heredero de Chávez, pero había también un grupo que estaba Rafael Ramírez, estaba Diosdado Cabello y otros aspirando al trono, pero pues en La Habana decidieron que era Maduro y fue Maduro hasta el 2024 por ahora. Yo, como curiosidad, diré que no puedo evitar presupuestar todo lo que valía cada centro de votación, que me parece, vamos, un gasto para el contribuyente exagerado. Tengo algo de experiencia con los periféricos de análisis biométrico, como son los que te analizan el iris o las huellas dactilares, y tengo que decir que son caros. Aún a día de hoy fallan muchísimo. O sea, me parece increíble el poner sobre todo se utilizan para control de accesos. Y tengo que decir que, no sé, por ahí tiene que andar, ¿eh? Si te esfuerzas mucho, igual te encuentras que simplemente el cacharrito, para implementarlo en una máquina, te va a valer uno muy barato, lo más cutre que te puedas imaginar, cerca de los 100 euros. Y luego, si quieres uno que no te falle, que te falle poco, pues vas a necesitar algo. Yo sé que se ha avanzado mucho, pero vamos, que pase una persona y otra persona y otra persona y otra persona, vamos, de los 500 euros y realizándole un mantenimiento, ¿eh? O sea que me parece algo directamente fantasioso todo esto. No, sí, y otra cosa, y montarle a cada centro electoral una antena satelital. O sea, que cada centro electoral tú tengas que montarle un sistema satelital. Pero y lo peor de todo eso no es tanto cuánto cueste, sino lo peor es que una persona, lo que son unos tiranos, lo montan, y que no creen en democracia, lo montan en cada centro electoral, ponen una antena satelital y la población no se da cuenta de que, o sea, no le da suspicacia a ver para qué es eso. Primero, una cosa que no hace falta en lo más mínimo si fuera un sistema. No, claro, es que nos están diciendo por un lado, no, tranquilo, que esto no se conecta a internet, y por el otro lado nos están montando una satelital que tiene que redirigirse con una precisión exacta para mandarle al satélite. ¿Cuánto vale montar cada antena de esas? Por cada elección. Luis, pero aquí nos están recordando, y es bueno destacarlo, el hecho de que en España son los contribuyentes los que pagarían esto. En Venezuela es la renta petrolera, que para la época todavía estaba bien, ¿ok? La renta petrolera plus la economía ilegal, que va desde el narcotráfico hasta la venta de oro de una manera ilegítima, ilegal. Bueno, para ustedes contar todos los minerales que enriquecen de manera irrita al régimen, pero no los pagan los contribuyentes en Venezuela, porque Venezuela tiene esa característica, o la tenía, y es que el Estado no se alimenta de los contribuyentes, sino de la renta petrolera, y esa ha sido una de las grandes enfermedades de nuestro país, porque cuando una sociedad progresa es porque el trabajo, la creatividad está allí presente, y no porque está sentada en una de las reservas petroleras más grandes del mundo.
Mire, de todos modos, bueno, aquí está la hoja que lo firmaron, la cuestión esta. Ahora sí quiero poner un adendum antes de terminar esto. Las antenas satelitales duraron, creo que hasta 2007, cuando compra Chávez la compañía telefónica, incluye una compañía de telefonía celular, que es lo que llama teléfonos móviles o telefonía móvil. Y entonces, cuando ya tenía la telefonía móvil, él hace el siguiente cambio. Las máquinas con la antena, ¿en qué año fue esto? Esto fue en el 2007. Después que en 2007, de las máquinas que metía el caballo de Troya con la antena satelital, una vez que ya compró la compañía telefónica que tenía su compañía celular, cambió la antena satelital, entonces puso unos modems que se conectaban a la compañía de teléfonos que acababa. Entonces era un poco bastante menos aparatoso. Y lo otro que hizo fue que la capta huella, en vez de conectarla directamente a estas lactos que ponía afuera, la conectó directamente a las máquinas de votación. Entonces tú le pones la huella a la máquina de votación, con lo cual sabe quién eres tú y después te toca votar. Pero siempre dejó cerca de las máquinas de votación las laptops con un modem. Y el modem, por supuesto, a su compañía CanTV, y eso le permitía totalmente conectarse con un sistema de control. Quiero que veamos un poquito los modems estos para que vean lo evidente que son. Son muchísimo menos aparatosos que la antena satelital, pero de todos modos son claramente visibles. Este es el modem. Vamos a ver cómo se ven en los centros de votación. En la misma propaganda del Consejo Nacional Electoral. El próximo 7 de octubre, participar será muy fácil. Para empezar, chequéate en la estación de información. Ese es el módem. O sea, ¿para qué necesita meter un módem allí? Por favor. A veces yo creo que no mal pensar frente a una tiranía es el peor error que puede hacer un pueblo para que lo sigan oprimiendo. Entonces está eso, está la laptop y probablemente a 10, 20 metros la máquina de votación. Lo que importa y lo bueno que después vamos a entender, yo creo que va a ser lo definitivo, es por qué ellos en el 2004 necesitaban este sistema de control. Yo creo que va a quedar clarísimo y es donde va a quedar totalmente armado el rompecabezas de cómo funcionan los sistemas electorales del siglo XXI. Y en el fondo, respondiendo a la pregunta del millón, que era si habíamos disponido un mecanismo que le permitía interactuar en tiempo real con las máquinas de votación, ¿por qué no simplemente apagó el fraude en las 6 o en las 199 máquinas cuyos resultados iban a cotejar? La gran pregunta es, ¿qué necesitaban ocultar? Eso nos va a permitir entender todo cómo funcionan estos sistemas. He conseguido un material últimamente buenísimo que dejará todo esto bien, bien claro. Así es, queda todo claro y particularmente esta última pregunta, que muchos se la han hecho, Guillermo. Yo creo que muchos se preguntan qué necesitaban ocultar. ¿Por qué entonces se toman esas decisiones o se hacen algunas declaraciones públicas que también están en la web? Ustedes pueden buscarlas cuando empiezan las excusas a la hora de unas preguntas que ellos las tienen en el marco de lo que puede ocurrir, pero, y las respuestas obviamente también las tienen en el marco de lo que pueda ocurrir, pero queda claro que hay mucha gente que pensó, no es que pensaba mal, es que el sentido común lo lleva a uno a hacerse este tipo de cuestionamientos. Bueno, yo sí que me gustaría apuntar que este es un trabajo de investigación digno de reconocer. La verdad es que ha sido excelente. Yo invito, ante la gravedad de todo lo que se ha estado diciendo aquí, a que la gente, por favor, lo comparta. Es urgente que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y luego les tengo que decir una cosa. Vistos la evidencia que hemos visto, la grandísima abundancia de evidencia que se ha expuesto aquí, yo sí que diría que entendamos que alguien dispuesto a acotar la realidad que está viendo la gente, tanto como lo que estamos pudiendo apreciar, que luego piense, y ahora yo creo que nos podremos explicar cómo trata el periodismo, cómo trata los medios de comunicación y lo que está dispuesto a hacer por preservar su única versión de la realidad. Entonces podemos entender pues tantas cosas que han pasado, lo que está pasando ahora en Perú, que es lo que es. Entonces, bueno, pues imagínense ustedes. Y fíjense que este tema, Luis, de lo que nos ha expuesto de una manera magistral Guillermo, ha empezado a ser objeto de discusión, por ejemplo, en un país como Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro entiende, nosotros tuvimos oportunidad de ver a su hijo, lo hemos escuchado, hemos conversado con él en varias oportunidades, lo hemos visto en Washington, él
estuvo, por cierto, recientemente en un evento que se hizo en Minnesota y que no podemos mencionar por acá, pero lo escuchamos y él planteaba por qué es tan preocupante para el gobierno de Brasil en estos momentos dejar claro y que sea de carácter obligatorio que las elecciones sean manuales. Claro. ¿Por qué? Porque ellos han entendido este problema y ellos no quieren verse envueltos en una situación el próximo año porque ya se están dando otros elementos que forman parte de este paquete que se está explicando acá. Por un lado está todos los mecanismos de las máquinas, de los software, de los routers, etcétera, pero por otro lado aparecen otras herramientas, como por ejemplo el uso y la manipulación de las encuestas iniciales. Nosotros lo vivimos con Hugo Chávez en el 98, o que a ustedes se les olvidó. Desde muchos periódicos importantes, por cierto, uno de ellos fue El Nacional, donde estaba el señor Alfredo Peña, que ya murió, pero que era ficha del régimen desde el inicio. Se empezaron a publicar encuestas donde primero era Irene Sáez la favorita del voto y después se fue inflando una candidatura hasta que llegó a ser Hugo Chávez. Y de allí en adelante empezaron a manipular esas encuestas que nadie sabía mucho cómo las hacían. En Venezuela hay unas empresas que se encargan de hacer encuestas y que están pagadas por esas manos peludas que les interesa imponer una tendencia, les interesa imponer un candidato y una forma de gobierno. ¿Por qué? Porque se benefician, porque es un problema de corrupción. Aquí el problema es de dinero, tal vez no de ideología. En Brasil, ellos saben que ya empezó el proceso, al igual que en Colombia, pero como en Colombia hay mucha gente que no quiere hacer caso porque ellos no se parecen a Venezuela, pero en Brasil sí, y dijeron, bueno, ¿quiénes son los que están dando las encuestas como ganadores? A Lula da Silva. A Lula da Silva, y con todo el prontuario que tiene, él sigue cabezando todas las encuestas. Y ya parece que el grupo de los Bolsonaro entendieron cómo es que este negocio. O sea, para poder ganar unas elecciones tienen que acometer por anticipado una serie de normas y reglas que no se van a poder violar ese día, y por lo menos se le va a hacer más difícil a los que van a hacer el fraude de acometerlo, ¿no? Yo no sé si, Luis, tú lo has escuchado, pero hemos visto hasta grandes manifestaciones a favor del voto manual para evitar que algo así se produzca. Supongo que conocen muy bien el caso Venezuela. Yo estoy esperanzado con el caso de Bolsonaro, pero a estas alturas de la película, una cosa es que yo esté esperanzado, otra cosa es lo que vaya a pasar. Ya hemos visto que ha habido algunos dirigentes que nos advertían que podía llegar a pasar cosas y a la hora de la verdad ha pasado el fraude exactamente igual. Así que yo quiero ver que realmente se ponen manos a la obra. He visto unas declaraciones del propio Bolsonaro en las cuales estaba exponiendo dos informes de la policía de allí, de las fuerzas de seguridad, entre las cuales decían, miren, si no hay, o sea, nos han demostrado que no hay relación entre el voto emitido físicamente y el voto emitido electrónicamente. Si no tenemos forma de comprobarlo. Ante esta ausencia de la información, ante esta ausencia de transparencia, no podemos seguir. Tenemos que ir al voto manual. Y una cosa que yo quiero invitar a la reflexión. Antes has dicho, Meibot, el tema de que el sistema de Maduro, que parece bruto, que el chavismo parece bruto, ¿no? Bueno, si nos fijamos es que nos ponen como figurón, como mascarón de proa, a alguien realmente que por bruto se nos antoja inofensivo. O sea, aquí tenemos a un Sánchez, en Estados Unidos un Biden, en Perú a un Castillo, O sea, tenemos a gente que es verdaderamente, pues eso, Venezuela un Maduro, y aquí ¿a quién te ponen? A un Lula, al tío que tienen que sacar de la cárcel, que lo último que tú te imaginas es pergeñando un fraude de las dimensiones que estamos exponiendo aquí, que nos ha expuesto Guillermo. Yo creo que es una técnica más para derribar barreras mentales y decir, no, hombre, no, fíjate, este señor, si no sabe ni dónde está, te va a hacer un fraude a ti.
En la medida, Luis, en que la gente crea que Maduro es bruto, que es capaz de hablar con un pajarito, o que Pedro Castillo es muy, muy bruto y no va a poder hacer nada porque es un puppet, una especie de marioneta. En esa misma medida la gente se relaja y dice, nosotros como somos más inteligentes, los de la oposición o la sociedad civil somos muy brillantes, entonces lo vamos a poder sacar con facilidad. Y eso pensó mucha gente. Mira, en el año 98, 1998, en plena campaña electoral, todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible que haya gente tan brillante apoyando a Hugo Chávez, que no se había llegado a la presidencia? Cuando llegó y empezó a destruir las instituciones, cerrando el Congreso que había sido electo en ese mismo año 98, pero en el mes de noviembre, cerrando la Corte Suprema de Justicia, llamando a una constituyente, etcétera, había mucha gente que te decía, no, pero es que Chávez lo que es un loco, Chávez es un bruto, un loco, un tipo, un patancito de barrio. Pero resulta que él tenía muy claro lo que tenía que hacer y estaba cumpliendo un rol al pie de la letra. Cuando la gente dice, ay, es que Maduro, y se burlan, ay, es que Maduro es muy bruto y habla con los pajaritos, o habla con esto, mosca, porque todo eso forma parte del guión. Así como también pónganle el ojo a Pedro Castillo, conocemos muy bien que detrás está el señor Vladimir Cerrón y compañía, pero hay que entender que esto forma parte de la estrategia para implantar una narrativa que la gente se termina relajando porque el hombre es tan bruto o está incapaz o es tan viejo, etcétera, que no es ni siquiera capaz de sacar o de hacer daño porque pobrecito, él está manejado. Pónganse a ver en qué país esto está ocurriendo, lo que le estamos diciendo, y se darán cuenta que no es que son brutos, están muy bien preparados. Chávez no era bruto. Escuché tanta gente brillante decir que Chávez era un bruto, un inculto, etcétera, pero lamentablemente estaba muy bien formado para lograr su objetivo. Lo que podemos hacer es mostrarle a la gente cómo funcionan estos nuevos totalitarismos que desgraciadamente vemos que está tomando el mundo, pero son un poco más sutiles que los que ahorita están tomando Afganistán. Bueno. Pero sí, bueno, aquello como que son un poco peor. Son más descarados, pero estos son unos totalitarismos que lo que está trayendo es dolor a muchísimos venezolanos. Y bueno, y en muchas otras partes ya se está empezando a sentir en Argentina. Y los controles, la forma de controlar en Nicaragua, como que si llega un partido de la presidencia y después con la certeza de que nunca lo va a abandonar. Y eso entonces un poco quitarle al ciudadano, quitarle la soberanía y traspasársela a quienes controlan y amarran a la sociedad. Y no se pierdan el que viene, que el que viene va a ser clarísimo para que entiendan qué pasó esa noche y entiendan por qué no podían abrir las cajas y entiendan el por qué se pelaron el modelo matemático que usaron, cuál fue el defecto que tienen y qué fue lo que no pudieron prever. Yo creo que les va a quedar todo clarísimo y bueno, y un poquito entender el origen de todos estos problemas. Es decir, el origen de todas nuestras desgracias como venezolanos y también como latinoamericanos. Y yo creo que parte del problema ha sido que hemos sido demasiado inocentes y demasiado superficiales y haber creído que los otros son brutos. Subestimar al enemigo es lo peor que podemos hacer. Exacto, y particularmente cuando estamos en una guerra, y nosotros le hemos dicho en múltiples oportunidades y a través de expertos de todo tipo, incluyendo los de seguridad global, que estamos frente a una guerra simétrica, una guerra híbrida. Y esto forma parte, la imposición de narrativa forma parte de ese complejo de herramientas que hace que ustedes muchas veces no sepan a quién creer y subestimen al enemigo. Sí, pues la verdad es que yo casi me siento a la obligación de repetirme y volver a pedir a nuestra audiencia que comparta esta información. Necesitamos todos ser muy conscientes de todo lo que sucede y yo particularmente voy con una sensación de tener que asimilar un montón de información que no tenía antes y estoy seguro de que todo esto me va a originar muchas dudas y mucho que pensar, desde luego. Luego de la presentación que va a hacer Guillermo Salas para la última parte de esta serie, vamos a tener un día una discusión en vivo
y Guillermo puede aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Y bueno, buscaremos gente de Perú que tenga dudas, de Bolivia que tenga dudas. Bueno, hay gente que también las plantea a nivel de toda Centroamérica, porque como este fenómeno es un producto de exportación, les recordamos que también ocurrió en Filipinas y en otros países, así es que son muchas las dudas que hay, entonces vamos a tratar de hacer un foro abierto única y exclusivamente para responder las dudas que tengan. Pero por ahora nos vamos, nos despedimos porque los hemos tenido ocupado aquí. Tú sabes, es importante tener el foco prendido para entender todo lo que nos estaba explicando Guillermo Salas y ahora a digerir el asunto, a compartir este video con todos sus contactos y a darle like para que el algoritmo de YouTube nos permita llegar a muchas otras personas. También los invitamos para que nos visiten en nuestra plataforma de Sin Filtros en YouMaker. Allí hay sin censura todo lo que ustedes quieran. Así que nos despedimos, feliz noche y muchas gracias a todos aquellos que participaron hoy en el Superchat y a nuestros moderadores, Migdalia Chirinos, Tamaris López, Nesta y Lontán por su colaboración. Nos vemos en la próxima emisión. Luis, feliz noche. Feliz noche, un abrazo. Guillermo, feliz noche. Sí.